Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con química. Las temáticas de hoy, lo que vamos a ver es configuración electrónica. ¿Y qué es la configuración electrónica? Nada más y nada menos que es la manera en la que se distribuyen los electrones en los diferentes niveles y subniveles, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a imaginarnos la estructura del, del átomo, ¿no? Como ya hemos visto algo sobre los modelos atómicos, pues obviamente todos tienen una semejanza de su estructura, ¿no? Entonces, aquí tenemos un átomo, tenemos el núcleo, en el núcleo nosotros tenemos los protones que tienen carga positiva y los neutrones carga neutra, ¿no? Como bien lo dice su nombre. Y tenemos alrededor del núcleo, nosotros tenemos esta nube electrónica. Y esa nube electrónica, pues, es donde nosotros encontramos a los electrones, ¿no? Pues aquí podemos ver. ¿Y qué carga tenían los electrones? Pues su carga es negativa, ¿ok? No hay que olvidarnos de eso. En configuración electrónica vamos a trabajar siempre, en este caso, tener en cuenta el número atómico. ¿Y cómo se representa el número atómico? Con la letra Z mayúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que son los protones que nosotros encontramos, ¿ya? Así que nosotros, como todos ya debemos tener nuestra tabla periódica, nos vamos a ubicar que tenemos en nuestra tablita varios elementos químicos, de los cuales generalmente nosotros vamos a encontrar en la parte superior izquierda al número atómico. Con ese número atómico vamos a trabajar en configuración electrónica, ¿ok? Y obviamente también encontramos el símbolo, el nombre del elemento y la masa atómica. Pero en configuración electrónica vamos a tener en cuenta el número atómico. Listo. Pero también hay otros términos que no hay que pasar por alto, ¿no? Como el número másico, que se lo representa con la letra A, que es la suma de protones y neutrones. Y los neutrones, en cambio, es la diferencia entre el número másico y el número atómico. Y el isótopo, en cambio, es un elemento que tiene el mismo número atómico, pero diferente número másico. Así que, en este caso, si nosotros hablamos de, digamos, un átomo que tiene, bueno, un átomo neutro, ¿ya? Átomo neutro quiere decir que si nosotros, en este caso el hidrógeno, ya, vamos al hidrógeno. El hidrógeno aquí nosotros lo encontramos en estado neutro. Eso quiere decir que no hay ninguna carga. No está expresada por ninguna carga. ¿Ok? Entonces, como está solín, solito, pues en este caso los protones que tienen carga positiva van a ser igual a los electrones. ¿Se acuerdan qué eran los protones? Pues los protones es el número atómico, ¿no? En este caso, los protones van a ser iguales a los electrones. En este caso, ¿cuántos protones tenemos? Con número atómico, pues 1. Y obviamente también vamos a tener un electrón. ¿Ok? Eso quiere decir que es un átomo neutro. No encontramos ninguna cargas expresadas dentro de ese átomo de hidrógeno. Claro que sí lo podemos encontrar expresados, pero eso más adelante vamos a hablar, ¿ya? Entonces, para realizar configuración electrónica nosotros debemos tener en cuenta que existe un diagrama o una regla que se le denomina regla de las diagonales o diagrama, diagrama de Moller. ¿Ok? Que obviamente este está representado así, de la siguiente manera. Tenemos ubicados a los niveles, que era del 1 al 7, recuérdalo, y tenemos las letritas que eran S, SP, SPD, SPDF, que son los subniveles. Y en este caso, vamos a sacar esta partecita. Vamos a analizar. Pues nosotros tenemos al nivel de energía, S, o la letra que ustedes encuentren en todo ese diagrama,
van a ser los subniveles, y ese tipo exponente que nosotros tenemos arriba del subnivel son los electrones que encontramos en cada subnivel, ¿ok? En el diagrama de Moller nos dice que existe un máximo de electrones. ¿Hasta dónde puede llegar los electrones? Nos dice que en esos subniveles que nosotros vemos en verde, máximo, en ese debe existir dos, o sea, el máximo, ¿no? 2 electrones, en P 6 electrones, en D 10 electrones, en F 14 electrones. Si ustedes al momento que realicen una configuración electrónica y ustedes me pongan F 15, automáticamente esa configuración electrónica está mal hecha. ¿Por qué? Porque F nos dice que es un máximo de 14 electrones, no más, chicos, no más. Entonces vamos a realizar unos ejercicios para entender mejor. Entonces, la Z significaba el número atómico, ¿no? Y el número atómico también son los protones, el número de protones que nosotros tenemos en ese átomo, en este caso en el átomo de oxígeno. Entonces vamos a realizar el ejercicio. ¿Ok? Si nos dice que tenemos 8 electrones, acuérdense, protones en un átomo neutro, ¿no? Cuando no tenemos ninguna carga, es igual a los electrones. Listo. En este caso vamos a realizar siempre guiándonos de las flechitas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera? Pues la primera es 1S. La siguiente, siguiendo las flechitas, chicos, para abajo, 2S. La siguiente que nos toca, la siguiente, así, 2P, 6, ¿no es cierto? Este es un 2, chicos. 2P, 6. Pero contemos los electrones que tenemos. Tenemos 10 electrones, me he pasado. Pero como dice el diagrama, obviamente es un máximo, ¿no? Un máximo que debemos, máximo de 6 electrones que debe tener ese nivel. Pero yo solo necesito 4, entonces claro que sí puede poner. Solo que ustedes no se lleguen a pasar de ese 6. Nos vamos a completarlo. Entonces ¿cuántos nos faltan? Nos faltan 4. Entonces ahí tenemos 4, 6, 8. Tenemos los 8 electrones, completados los 8 electrones. Entonces realizamos la primera configuración electrónica del oxígeno. El magnesio nos dice que tiene un número atómico 12, es decir, 2 electrones, ¿no? Los vamos a realizar igual, de igual manera. Nos ubicamos en el diagrama de Moller y vamos en flechas para abajo, tal cual. Entonces 1S, 2S, 2, la siguiente es 2P6. ¿Cuántos tenía hasta ahí? 2, 4, tengo 10. Y son 12, me falta uno más. 3S, 2. Entonces, hasta ahí tenemos. Ya, están copados exactamente los 12 electrones. Entonces, ya acabamos de hacer nuestra configuración electrónica del magnesio. Ahora, del litio. Vamos, 1S, 2. Y la siguiente es 2S. Aquí solo nos falta un electrón, entonces ahí están, con los 3 electrones. Con el estroncio nos dice 38, entonces vamos siguiendo la flechita, chicos. La flechita, así como ven, flechita para abajo. Todas esas flechitas hay que seguirles. Entonces queda 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. ¿Cuál más? Me quedan 3, 4P6. A ver, ya me equivoqué. Vamos. Estaba en 2P6, 3S. Sí, sí me equivoqué, chicos. Aquí, pues hay que seguirle bien a las flechitas. Entonces me queda 3P6. 3P6, 4S2. Listo. 3P6, 4S2. ¿Cuántos tengo hasta aquí? Tengo 2, tengo 10, 12, 18, 19 y 20. Tengo 20. Me faltan. Entonces, ¿cuál sigue?
pues 3 de 10, 3 de 10, 4, aquí sí, 4p, 6 y 5 S2. Entonces, si aquí nosotros teníamos 20 más 10, 30. 36, 38. Entonces ya copamos exactamente esos electrones. Entonces, hasta ahí queda nuestra configuración electrónica del estroncio. Y ahora vamos a hablar sobre la configuración electrónica de los aniones y cationes. De lo que mencionábamos, ¿no? Si era neutro, no teníamos ninguna carga. En cambio, en este caso, nosotros encontramos al átomo de oxígeno con cargas, al átomo del calcio con cargas. Entonces, ahí estamos hablando de aniones y cationes. Si nosotros hablamos de un anión, quiere decir que aquella molécula, a ver chicos, aquella molécula está con una carga, vamos a escribirlo así, con una carga negativa. Entonces, este átomo es un anión con carga negativa. Acá encontramos al calcio, en cambio, con una carga positiva. Entonces, anión es cuando tiene una carga, cuando ese átomo tiene una carga, ya sea átomo o molécula, ¿no? Tiene una carga negativa y se le denomina cation cuando tiene una carga positiva. En este caso, y hablando de química, en química, especialmente en química, quiere decir anión, si nosotros observamos, tiene una carga negativa, en este caso, esa expresión se convierte en que ese átomo ha ganado, electrones, chicos. En química, ha ganado, se va a poner más, ha ganado electrones. Pero si nosotros encontramos a ese átomo con cargas positivas, eso quiere decir que perdió. ¿Ok? Perdió. Menos electrones, es decir, que perdió electrones. Entonces, ahora sí, vamos a comprender esta parte. O sea, ya tienen, creo que ya hablamos de lo que es un átomo neutro, lo encontramos sin cargas, y en cambio cuando encontramos átomos con cargas, pues estamos hablando de aniones y cationes. Ya, entonces, si nosotros vemos aquí que tenemos un anión, porque tiene una carga negativa, pues para la configuración electrónica de este átomo de oxígeno, pues si nos dice que el peso atómico es 8, nosotros, ¿qué quiere decir anión? Que ha ganado electrónico. Automáticamente esto se convierte en signo contrario, ¿no? Entonces, pero nunca debemos olvidarnos por qué. Porque ha ganado electrones. O sea, ha ganado 2 electrones, ¿no? Entonces, tenemos 10 electrones. Entonces debemos representar esos 10 electrones. Entonces, más o menos, acordándonos del diagrama de Moller, vamos a escribir la configuración electrónica. Tenemos 1s, 1s2. ¿Y de ahí que seguía? 2s2. ¿Y de ahí que seguía, chicos? Vamos a regresar a ver. 2s2, 2p6. 2p6. Entonces, ahí nosotros ya tenemos acoplado los electrones que son. Tenemos 6, 2 y 2. Bueno, ahí tenemos los 10 electrones. Y ahí termina nuestra configuración electrónica del átomo de oxígeno. ¿Ok? Obviamente en estado, en este caso, que es un anión de carga negativa. Si hablamos del calcio, en este caso, escribimos, tenemos
20 su número atómico es 20, es decir, sus electrones, tenemos 20 ahí, ¿no es cierto? Pero tenemos expresados que dice que tiene una carga positiva, es decir, que ha perdido. Entonces, si ha perdido, pues obviamente vamos a restar sus 2 electrones, ¿ok? Entonces tenemos 18 electrones que debemos expresarlos, ¿no? Entonces vamos. Entonces vamos con 1 S2, 2 S2, 2 P6. Después del 2P6 creo que seguía 3 S2 y de ahí ya no me acuerdo. Regresamos al cuadrito. 3S2, nos toca 3P6. 3P6. 3P6 y después sigue 4S2. Entonces, ¿cuánto vamos hasta ahí? Tenemos 2, 4, tenemos 10, 12, 12, 18, 20. Tengo 20, chicos. Me he pasado porque solo dice 18 electrones. Entonces, vamos a borrar este. Y ahí si tenemos los 18, vamos a contar. Tenemos 2, 4, 10, 12, 18. Entonces, hasta ahí termina nuestra configuración electrónica del anión, del catión de calcio. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los números cuánticos, chicos. Los números cuánticos, en cambio, en esta parte es la expresión, o bueno, son valores numéricos discretos que van a indicar las características de los electrones en los átomos. Es decir, que obviamente no todos los electrones son iguales. Son diferentes, chicos, como todos, ¿no? Nosotros también somos diferentes de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros más cercanos, digamos, familiares hacia nosotros, pues también los electrones son muy diferentes, ¿no? Todos tienen su característica particular. Entonces, para ello sirve los números cuánticos, ¿no? Para, obviamente, que en este caso son los valores numéricos que indican las características de los electrones. En este caso, nosotros encontramos a los números cuánticos así. N, que quiere decir el número cuántico principal, L, el número cuántico orbital o momento angular, ML, el número cuántico magnético, y MS va a ser el número cuántico spin. A este, que es el número cuántico orbital o momento angular, también se lo conoce como azimutal, ¿ok? Por si ustedes en algún momento lleguen a investigar mal, también se le denomina azimutal. Entonces vamos a empezar. En este caso aquí tengo un cuadrito donde puedo diferenciar los números cuánticos. N, que es el principal, el número cuántico principal, que en sí es o representa el nivel de energía. ¿Se acuerdan los niveles de energía? Del 1 hasta el 7, ¿no? Los niveles de energía. Y obviamente va a describir el tamaño de energía. ¿Ok? En cambio, el número cuántico secundario lo representamos con la L, que obviamente este va a representar a los subniveles, chicos, a los subniveles. Y obviamente va a describir la forma espacial, ¿no? Si hablamos del número cuántico secundario, estamos hablando que representa el subnivel, pero en este caso, en el número cuántico secundario, nosotros a los subniveles, en este caso, se les asigna valores, empezando desde el 0 hasta el 3. Entonces, S va a valer 0, P va a valer 1, D va a valer 2, F va a valer 3. Entonces, acuérdense, en el número cuántico secundario, como se lo representa con la letra L. En cambio, el número cuántico magnético, representado por ML,
En cambio, va a representar el orbital. ¿Y qué es el orbital? Nada más y nada menos que es la región en el espacio de máxima probabilidad en donde nosotros vamos a encontrar al átomo. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que estos son los orbitales, ¿no? A ver, estos son los orbitales, chicos. Los orbitales. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar a los electrones. Entonces, el orbital que nosotros encontramos ahí tiene diferente orientación. Entonces, lo que hace el número magnético representado por ml, pues nada más va a representar el orbital y va a describir la orientación espacial que se encuentra el orbital para poder nosotros encontrar a los electrones, ¿ok? A ver, borrémosle, ahí sí. Bueno, ahí vamos a dejar para que no se olvide. Entonces, ya sea si nosotros en este caso vamos a encontrar diferente orientación de, obviamente, de los orbitales. Y pues en el número cuántico magnético, pues va acompañado, obviamente, del secundario, obviamente que sí, menos L. Va a ser desde menos L hasta L, obviamente va relacionado con el secundario, el número cuántico secundario, pues en este caso aquí es donde vamos a representar a los orbitales así, chicos. Ya sea en cuadrado, en círculo o en una liñita. Esto son los orbitales, como se lo representa de manera gráfica. Y a los electrones se los representa con una flechita para arriba. O si hablamos de un electrón negativo, con una flechita para abajo. Entonces, estos son electrones, chicos. Entonces ahí ya le dibujé de una vez el orbital, ¿no? En forma circular. ¿Ok? Entonces, en el número magnético, obviamente en ml, pues si nos acordamos, aquí también vemos una relación, chicos. ¿Sí ven? En ese, ¿cuántos electrones habían? Habían 2. Entonces aquí siempre vamos a expresar su único orbital, que obviamente en este orbital van a alcanzar a escribirse 2. Cada orbital siempre se van a alcanzar a escribir 2 electrones. En el P, ¿cuántos máximos de electrones eran? Eran 6. Entonces aquí sí, podemos escribir 6. En el D, chicos, eran 10. Entonces, vamos a escribir en este caso, sus 5 orbitales. En este caso yo los represento con una liñita, chicos. Ustedes pueden ponerle un cuadrado, un círculo, de acuerdo. Pero siempre y cuando ustedes en todos estos me vayan a escribir debajo de ellos un número, dándoles un valor, como una regla numérica, ¿no? Porque en este caso, si decimos que el magnético es menos L a L, sí, L es igual. En este caso, vamos con el F. ¿El F cuántos máximos son? 14, ¿no es cierto? 14. Entonces aquí nosotros debemos tener 7. 7 orbitales. Porque en esos 7 orbitales nosotros vamos a escribir dos electrones y coparon los 14. Pero en este caso, si L vale 3 en este caso, nosotros vamos a empezar de menos L, que es menos 3, menos 2, 0, más 1, más 2. Entonces ahí cumplimos lo que decía, que va desde menos L hasta L. Desde menos L, el valor de L, que si L valía 3, obviamente aquí nosotros ya lo representamos de manera numérica. Espero que esté entendido hasta ahí. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar sobre el spin, que se lo representa con ms. Y obviamente el número cuántico spin va a representar el giro. Es decir, que va a describir el sentido de la rotación del electrón. Si nosotros aquí encontramos, ya, vamos a borrar para entenderlo mejor. O bueno, lo voy a hacer más acasito.
aquí está, digamos, el núcleo, y aquí nosotros tenemos a los niveles, y acá tenemos otro nivel. Pues en este caso, aquí digamos que tengo al electrón. Pues tanto este puede girar o rotar así, o rotar o rotar al lado contrario, ¿no? Ya sea así o viceversa. Ahí sí. Si va a girar de acá para acá o de acá para acá. Es para saber la rotación del electrón, chicos. Entonces, ¿qué es el magnético? Nada más y nada menos que va a describir el sentido de la rotación del electrón. Listo. Así que, si nosotros al describir o al realizar configuración electrónica, al momento que nosotros copamos ciertos electrones, ¿no? Digamos que en tal caso, en el P, completamos electrones así, ¿ya? Siempre vamos a escribir los electrones positivos. Todos. Digamos que tengo que representar electrones, digamos P5, ¿ya? Entonces vamos a escribir los electrones. Tengo 3. Siempre empezamos con las flechas para arriba y rellenamos con las flechas para abajo. O sea, siempre con los electrones positivos y después con los negativos. Entonces ahí vamos. Vamos a completar los 5 electrones. Entonces ahí tengo P5, ¿no? Tengo 5 electrones. Entonces, en este caso, ¿en qué terminé? ¿Cuál fue el último electrón que yo escribí y llené? Pues fue este. Entonces, ¿en dónde está? En este caso está en el 0, pero obviamente como este terminó para abajo, entonces esta flechita o este electrón terminó para abajo, pues nosotros aquí ya encontramos que es el spin. El número cuántico spin es menos un medio en su rotación. Y obviamente en el número magnético se ubicó en el 0. Entonces, para ser un poquito más claros y más específicos, en este caso, vamos a hacer unos ejercicios para entenderlo de mejor manera. Entonces, nos pide calcular los números cuánticos que identifican el último electrón ubicado en 3D9. Entonces ya nos da el último electrón, ¿no? Entonces, vamos a recordar que este numerito era el nivel de energía y obviamente el nivel de energía es igual al número cuántico primario. Y en este caso, este es el que es el subnivel de energía, es decir, en este caso el nivel cuántico secundario. Y este son los electrones, ¿se acuerdan? O también los, digamos en este caso el número atómico, sí, número atómico. O obviamente los electrones, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía? Protones igual a electrones. Cuando hablamos de un átomo neutro. Pero bueno, eso que nunca se nos olvide. Listo. Nosotros ya sabemos eso. Pues ahora sí vamos a empezar calculando, en este caso, la configuración electrónica. En este caso, los números cuánticos. Porque la electrónica ya nos está dando un valor, ¿no? Que es este. Entonces, los números cuánticos. ¿Qué nos decía? Vamos a hacerlo con diferentes colores. Colorcitos. Ahí sí. Entonces, N, que significaba número cuántico principal. O también es el nivel de energía, chicos. No se olviden. ¿Cuál es el número cuántico secundario? O también
llamado momento angular, en este caso también subnivel. Acuérdense, número cuántico secundario también es el subnivel. Y ML en cambio es número cuántico magnético. Y MS es el número cuántico espín. Entonces vamos a encontrar a los números cuánticos en esta ocasión. N es igual. Nosotros ya tenemos ahí en el dato que nos dieron. Entonces tengo que N es 3. Vámonos con otro colorcito, dice. N es 3. L, ¿cuánto ha sido? Es D. Pero en este caso, como es D, tenemos que acordarnos el número cuántico en la anterior tablita, chicos. Tenemos que los subniveles tienen un valor. Entonces, esos subniveles que tienen un valor, aquí lo vamos a aplicar. Si es D, ¿de cuánto es? Si S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3 en el número cuántico secundario, chicos. Estamos hablando en ese. Pues, ¿cuánto ha sido D? Pues en el número cuántico es 2. Entonces escribimos el 2. Y en el número cuántico magnético, pues nosotros vamos a acordarnos de la expresión de los orbitales, ya sea en líneas o en cuadrados. En este caso vamos a hacerlo en cuadrados, ¿ya? Vamos a representarlo en cuadraditos. Y como es D, nosotros aquí tenemos en S, tenemos 2, 6, en D debe ser 10. Entonces tenemos que tener 5 cuadritos. 2, 4, 5, porque en los 5 nosotros vamos a encontrar 2, 2, 2, 5 por 2, 10. Entonces son 5 cuadros. Es como que le dividen para 2, ¿no? Y dibujan la mitad de los electrones que vamos a expresar, ¿no? Acuérdense, 10 electrones máximo. Pero como nosotros ya nos dan el dato que es 3 de 9, pues nos dice que son 9 electrones que debemos expresar, ¿no? Entonces, siempre empezamos con los electrones positivos, o sea, siempre para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué me faltó, chicos? Escribir abajo los valores numéricos. Entonces, ¿en dónde, chicos, fue que terminé de colocar la última flecha? Pues nada más y nada menos que aquí. ¿En dónde se encuentra el número magnético? Primeramente aquí se encuentra, en 1. Nos ubicamos en la numeración, ¿no? Para el número magnético. Entonces, ¿qué es? Más 1, chicos. Y el spin, obviamente, si terminó la flecha arriba o abajo, obviamente terminó abajo. Entonces es igual a menos un medio. Entonces ahí acabaríamos con un ejercicio de números cuánticos. En esta ocasión, nosotros vamos a hallar números cuánticos del Bohr. Dice que tiene un número atómico, el número atómico es 7. Entonces vamos a empezar haciendo su configuración electrónica. Entonces queda 1s2, 2s2, 2p. Aquí me falta para contar 1 sería. Y tenemos los 5 electrones. Y en este caso nos pide los números cuánticos. Entonces vamos a encontrar n, vamos a encontrar el secundario, el magnético y el spin. ¿Ok? Entonces, el n nosotros
En este caso, cuando nos piden calcular números cuánticos del boro, calculamos primero, en este caso, calculamos primero su configuración electrónica y nos vamos a fijar en su último nivel. Entonces, ¿cuál era su último nivel? Nosotros aquí tenemos su último nivel. O ya sea si termina en S, SP o SPD. Entonces, entre esos subniveles, pues nos debemos enfocar en el subnivel que tenga la mayor cantidad de electrones. Pero en este caso, como solo es, nosotros tenemos aquí en el último nivel P, nos vamos a ubicar en SP1, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que tiene nivel de energía, ¿cuánto tiene? 2. Número cuántico secundario, que es el P. ¿Cuánto valía P? Si S era es 0, P ¿cuánto valía? Pues nada más y nada menos que 1. Ya saben por qué. El número cuántico magnético nos hablaba de los orbitales. Aquí vamos a escribir los orbitales, ¿no? Acá al ladito. Si es P, ¿cuántos debe haber? En S, a ver, SP, P eran 6 electrones. Entonces debemos tener 3 orbitales para colocar esos 6 electrones. Pero en este caso, como terminó en un electrón, entonces vamos a escribir el primer electrón, solo un electrón. Obviamente que este es 0, menos 1 y más 1. Entonces, aquí tenemos. ¿Dónde está ubicado el magnético? El magnético está ubicado en el electrón, está ubicado en el magnético menos 1, chicos. Y sí, menos 1. Y en el spin, nosotros, obviamente, como terminó la flecha hacia arriba, porque solo tenemos 1, pues obviamente va a ser más 1/2. Listo, nada más. Y así termina lo que es configuración electrónica y números cuánticos.